Eh, Hola, putazos. En el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo en el cual vamos a decir cuáles son pues varias localizaciones randoms que del Legendarium de Tolkien. Sí, localizaciones que, bueno, que o bien que no salen en los mapas oficiales, o bien que no se sabe exactamente dónde está. Y eso, para localizaciones que están, pues, eso, ¿no? Está, eso sí, ¿cómo se dice? Localizaciones randoms de Tolkien. Donde vamos a localizaciones que la gente pues no tiene muy claro dónde se encuentran exactamente, ¿no? Vamos con ello. Primer caso. Cuivienen, o también el mar de Helcar en general. Pues tanto el mar de Cuivienen es una bahía del mar de Helcar, el cual era un antiguo mar, un gran mar interior que había en el este de la Tierra Media, y bueno, y en su extremo oriental estaba Cuiviene, ¿no? La bahía donde despertaron los primeros elfos, donde los elfos despertaron por primera vez y bueno, desde ahí emprendieron el viaje hacia el oeste, bordando por el norte del mar de Helcar. El mar de Helcar que está en el extremo este de la Tierra Media, ¿no? Bueno, está así, en el lejano este de la Tierra Media, ¿no? Y bueno, un mar que se creó tras la caída de la lámpara Iluin. Y bueno, y que fue un mar que existió durante la edad de los árboles y la primera edad, pero que, sin embargo, al término de la primera edad, en la guerra de la cólera, pues el mar desapareció. El mar desapareció debido a los tumultos. Y bueno, desapareció y lo dejó todo seco y sin rastro. En plan, no hubo ni rastro de ese mar. Se quedó todo seco y estéril. El mar de Helcar se convirtió pues en las extensas llanuras de Run. Se dice que en el extremo occidental del mar de Helcar pues está pues donde en la actualidad está Mordor, ¿no? Bueno, eso según algunas versiones. Y eso, pero bueno. En plan, un mar bastante grande y bastante enorme. Y cui vienen, pues, donde despertaron los elfos. Otro lugar. Angband, una de las fortalezas de Melkor. Fue su segunda fortaleza tras Utumno. Primero estaba en Utumno y luego después hizo Angband primero como una ciudadela secundaria, ¿no? Como una ciudad centinela, ¿no? Un puesto de avanzadilla pues, que puso al mando Sauron. Y bueno, después de la guerra de los poderes y del regreso de Morgoth, pues Angman se convirtió en su principal cuartel general, ¿no? En su principal sede. Y desde ahí dominó con puño de hierro toda la región de alrededor. Y bueno, hasta que finalmente al final de la primera edad, pues dominó toda Beleriand, ¿no? Dominó toda Beleriand y bueno, desde Angman y bueno, y eso. Hasta que bueno, ocurrió la gran guerra de la cólera y destruyeron Angman entera y bueno, cazaron a Melkor y lo lanzaron al vacío. Y eso. Angman estaba pues en el extremo norte de la Tierra Media, ¿no? Bueno, en el noroeste, en plan. Sí, estaba muy al norte de Beleriand. Estaba, según estimaciones oficiales, estaba como a 150 leguas de Menegroth. Aunque es posible que esas leguas no fueran en línea recta, sino la distancia a recorrer, ya que la meseta de Dorthonion obliga a un desvío que agrega unos cuantos kilómetros de más. Quizá la distancia real en línea recta sea menor, pero debido a que el terreno por el que hay que transitar de Menegroth a Angban es muy accidentado, pues finalmente recorres 150 leguas, lo cual es una distancia bastante larga, ¿no? No sé cómo puede la gente moverse ahí, sí. Se debe tardar mínimo, pues,
medio año en recorrer esa distancia, ¿no? Si vas sin tonterías y sin perder el tiempo. Pues si vas de frente, si vas directamente y de frente de Menegroth a Angman, tardas mínimo medio año. Pero yo no sé cómo, por ejemplo, pudieron llegar Beren y Lúthien a Angman si está tan lejos. En plan, esta cosa no sale en el mapa. Angmar está tan al norte que no sale en el mapa del Silmarillion de Beleriand. Y por eso está fuera, ¿no? Está pues justo encima del borde superior está Angband, o las puertas de Zangorodrim, que es lo que vemos en pantalla, los 3 volcanes que hay sobre la puerta de Angband. Sí, eso, está en el extremo, al norte de Beleriand, rodeado por la árida llanura de Anfauglith. Utubno, la primera capital de Melkor. Fue su primera capital, que construyó en la Edad de las Lámparas, en el extremo norte donde los rayos de Iluin no podían llegar. Y bueno, construyó bajo tierra muy profundo y se creó pues el infierno mismo, ¿no? Es el infierno mismo, Utubno. Y bueno, pues es su primera fortaleza, ¿no? Colosal. Y bueno, pues desde ahí fue donde engendró todos los males, ¿no? Y ahí es donde se criaron los primeros orcos tras haber capturado los primeros elfos. Y bueno, pues es un sitio terrible, de gran pavor, y bueno, un lugar de pesadilla. Es un infierno terrible. Por fuera es helado, pero por dentro es abrasador, debido a que hay lava por todos lados. Ahí se combina el hielo y el fuego. Una mezcla un poco explosiva, ¿no? Pero es así. A Melkor les gustan esos contrastes. Bueno, pues eso. Utubno, que está pues en el extremo norte de la Tierra Media, pero no se sabe exactamente en qué longitud está. No se sabe. No se sabe exactamente dónde está Utubno, en qué parte del norte está Utubno. Algunos dicen que están donde luego fue la bahía de hielo de Forokel, pero yo personalmente pienso que está más al este, mucho más al este. En la misma longitud que Cuivienen debía estar, porque cuando los elfos despertaron y empezaron a ir hacia el oeste bordeando Helcar, vieron que justo al norte había nubes y destellos de guerra, en plan, estaban viendo la guerra desde lejos. Y, sí, y no tendría y con esas descripciones no tendría ningún sentido que Uctum no estuviese en Forokel. Debe estar mucho más al este, en plan, yo que sé, al norte de las estepas de Run. Debe estar. Y bueno, un completo misterio la ubicación de Utubno. Un completo misterio que nunca lo sabremos. Pero bueno, yo, yo especulo que debe estar pues al norte de Cuivienen. Y bueno, un lugar bastante tétrico y terrible que menos mal que fue borrado de la faz de la tierra cuando los Valar la destruyeron, capturaron a Melkor y la destruyeron en la batalla de los poderes. Aunque no todos sus fosos y pozos fueron descubiertos, algunos quedaron intactos y hubo criaturas que se quedaron ahí o que incluso utilizaron túneles para irse a otros lados, como Angband o Amoria, yo qué sé. Eso es, Utubno, la primera capital del Señor Oscuro. Gildorien, donde despertaron los primeros humanos. Sí, Gildorien está pues en la zona, en el extremo este de la Tierra Media, más al sur de Cuivienen. Ahí es donde en los albores de la primera edad despertaron los hombres por primera vez y fueron migrando hacia el oeste. Ahí Melkor se enteró pronto de que habían empezado a haber hombres y los sedujo, en plan, hizo que se unieran a su causa. No todos, hubo los más listos que sabían de que iba Melkor, pues huyeron hacia el oeste, escaparon y huyeron hacia el oeste.
fueron los que más tarde se conocerían como los Edain. Y bueno, y mientras que los que se quedaron pues fueron los hombres de la oscuridad, los antepasados de los que luego serían los Haradrim y los orientales, Hildorien, que donde despertaron los hombres. Está, pues sí, más al sur de Cuivienen, supongo. Helcaraxe, el puente de hielo que unía la Tierra Media con Aman. Sí, un puente de hielo, ahí la zona era una hacía tanto frío que el agua ahí pues se congeló y formó el puente del Helcaraxe. Un, un pasadizo muy peligroso, inestable, porque es todo hielo, pero puede ceder el hielo y caerte abajo al agua. Y te aseguro que de ahí no sales. Una zona donde confluyen las aguas del Belegaer y el océano exterior, también conocido como Ikaia. Y bueno, sí, une la región de Lamoth en el extremo noroeste de la Tierra Media con la región de Araman, que es la zona del extremo norte de Aman. Y bueno, una zona de frío glaciar. Sí, correspondería con las zonas polares, ¿no? Correspondería con las zonas polares. Y bueno, eh, una zona muy fría de varias temperaturas bajo cero y bueno, terrible, terrible. Imposible vivir ahí. Por ahí cruzaron Melkor y Ungoliant escapando con los Silmarils y luego más tarde pasaron los Noldor, los Noldor pues en su exilio en la Tierra Media, también pasaron por ahí, que Feanor les había dejado tirados y no quedó más remedio que cruzar el Helcaraxe a pie. Una zona muy desolada, la verdad, el Helcaraxe. Desapareció, o al menos en parte tuvo que desaparecer cuando Beleriand se hundió en el mar, ¿no? Quizás su extremo occidental siguiera existiendo hasta que en la segunda edad, a finales de la segunda edad, pues cuando se movió al Aman de las esferas del mundo, pues ya desapareció del todo, ¿no? Terminó por desaparecer del todo cuando en la destrucción de Númenor a las tierras imperecederas pues fueron sacadas del mundo terrenal y llevados a como una especie de dimensión aparte, ¿no? O algo así por el estilo. El Helcaraxi. El gran lago de la Tierra Media, con la isla de Almaren en el centro. Pues era en los primeros días de Arda, que es nuestro planeta Tierra hace no sé cuántos mil millones de años, pues en el centro mismo de Arda, de la Tierra Media, de lo que después sería la Tierra Media, pues en el centro mismo se encontraba el Gran Lago, con la isla de Almaren. Y ahí fue la primera morada de los Valar. Durante la etapa de la edad de las lámparas, esta fue la morada de los Valar. Y ahí se casaron Tulkas y Nessa, creo que eran los que se casaron, ¿no? Y bueno, era un lugar pues paradisiaco y muy bonito, lleno de vegetación, animales y demás. Un sitio paradisiaco donde se vivía de puta madre. No obstante, Melkor vino y derribó las dos lámparas y bueno, causó un destrozo que hizo que la isla de Almaren se arruinara, quedara arruinada y que el gran lago se secase y desapareciese del todo. Y bueno, una pena, ¿no? Lo que pasó con este lago, pero desapareció, se evaporó con todo el tumulto que hubo. El gran lago con la isla del mar. Dordaidelos o como se diga. La gran región del norte que es la tierra de Morgoth, ¿no? Donde se asienta el grueso del imperio de Morgoth, ¿no? La gran llanura o meseta que hay al norte de la Sere Tengrin, las montañas de hierro, que delimitan todo el territorio de Morgoth.
En esta llanura, en estas tierras, pues se hallaba la fortaleza de Utupno. Bajo estas tierras se hallaba la fortaleza de Utupno. Y bueno, es una región pues de grande, muy seca y sobre todo fría. Es una región helada y donde las temperaturas pues son, no sé, 50 y tantos, 80 y tantos grados bajo cero. Terrible, ¿eh? Una, imposible sobrevivir aquí. Aquí no se puede vivir debido al frío que hace. Morgoth le impuso el clima. Sí, todas las zonas que hay al norte todas las zonas que hay al norte de las montañas de hierro son todos un páramo helado, donde la vida no puede prosperar. Bueno, una gran llanura helada, donde nada crece y donde ahí pues no se encuentra nada, ¿no? Un sitio terrible, terrible. Parte de esa zona luego se convertiría en la zona de Forokel, ¿no? Con su bahía y su cabo, ¿no? Ahí luego vivirían los Losoth, pero eso fue después, cuando después de la Primera Edad, pues todo extremo este de la Tierra Media, pues se hundiría bajo las aguas, ¿no? Bueno, gran parte de esta región desapareció bajo el Mar del Norte y al final, pues quedó su extremo oriental que se convirtió pues en la bahía de hielo de Forokel y el gran desierto del norte, de donde vienen los dragones fríos. Y bueno, un lugar desolado y helado. Las montañas de hierro o Eretengrin, unas montañas que había en el extremo norte de la Tierra Media y que delimitaban todo el reino de Morgoth. Sí, todo el reinado de Melkor, todas las posesiones de Melkor, pues eran delimitadas por las Eretengrin, las cuales corrían desde el Helcaraxe hasta el extremo oeste. Tremendo, la mayor cadena montañosa de la Tierra Media. Fueron levantadas en la edad de las lámparas, pues para proteger Utubno del ataque de los Valar, para proteger Utubno de la luz de las lámparas también. Sirvieron como defensa de Utubno. Luego, aunque eso no fue impedimento para que luego los Valar fueran a Utubno y capturaran a Melkor y destruyeran Utubno, no fueron impedimento, pero aún así, tremendo, tremendo. Y que luego también en su interior, en el interior de estas montañas, se encuentra la ciudadela de Angband, que sirvió después como la capital del reino de Melkor. Y bueno, Angband, pues que sobre ella se levantaron los tres volcanes de Zangorodrim, en medio de la cordillera, y bueno. Y eso, todo lo que estuviera al norte de estas montañas estaba helado y sin vida. Mientras que al sur pues podría prosperar cierta vida o cierta vegetación, ¿no? De hecho, durante el sitio de Angman, al sur de estas cadenas estaba la llanura de Ardgallen, donde crecía la hierba. Aunque luego después de la batalla de la llama súbita sería el yermo de Anfauglith. Y bueno, unas montañas que como que separan la vida de la muerte, ¿no? Unas montañas muy siniestras y escalofriantes. Las montañas de hierro. Y terminamos esta galería con el último desierto, un lugar inhóspito y desconocido que debe estar en el extremo este de la Tierra Media, ya dando al mar oriental, pues en el extremo este de la Tierra Media está el último desierto, donde se cree que habitan los terribles hombres gusano. Y bueno, un lugar árido, seco y sin apenas vida, pues como le corresponde como condición de desierto, ¿no? Y aparte de los hipotéticos hombres gusano, no se sabe qué más vive en estas tierras. No se sabe si hay asentamientos de personas o no, o yo qué sé. Un lugar muy terrible, un lugar muy desolado y un lugar donde es muy fácil morir de sed. El último desierto.
Bueno, putas, os espero que os haya gustado este vídeo de lugares randoms de Legendarium de Tolkien. No olvidéis a darle pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.